presencia de nuestros senadores de la República que nos acompañan aquí, Noé Castañón, Pati Mercado, por supuesto, la presencia de nuestros diputados federales, Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Maínez, Teresa Ochoa, y a todas y todos mis compañeros. Para comenzar este espacio, voy a ceder el uso de la voz al responsable de la presentación del amicus curiae, que está coordinado por toda la bancada naranja. Muchas gracias, senadora. Francisco Sánchez, diputado de Movimiento Ciudadano local en Chihuahua. Hace un momento estuvimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el objetivo de seguir dando la batalla por la defensa de la democracia constitucional, acompañado de la Coordinadora Nacional de Diputados Locales y de representantes de Movimiento Ciudadano en congresos de las entidades federativas. Seguimos en esta lucha, porque si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucional la primera parte del Plan B, la lucha continúa por la segunda parte. Y la bancada naranja en la Cámara de Diputados, con nuestro coordinador Jorge Álvarez, en el Senado de la República, con el senador Clemente Castañeda, han encabezado precisamente esta lucha y esta batalla. Pero también desde los congresos locales, desde lo local, desde las entidades federativas, hay mucho que decir sobre el impacto nocivo, pernicioso de esta reforma en los procesos electorales locales. Y por eso presentamos este amicus con la finalidad de ampliar los razonamientos que la Corte está realizando y además pedirle de forma jurídica, con razonamientos, con argumentos, con la ley por delante, con la Constitución en la mano, que la invalidez que declaró a la primera parte del Plan B también la aplique en esta segunda parte, porque las violaciones al proceso legislativo persisten en este segundo paquete de reformas y por eso es importante refrendarle el apoyo al Tribunal Constitucional para que de manera imparcial cumpla con su función de ser garante de la Constitución. Los diputados y diputadas locales de Movimiento Ciudadano en todo el país estamos dispuestos a dar la batalla, a dar la pelea por defender la democracia constitucional en México. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, así como a las integrantes y los integrantes de las bancadas federales y muy en especial en esta ocasión a diputadas y diputados que nos acompañan de todo el país. Como bien decía mi compañero el diputado, presentamos precisamente el amicus hace unos momentos en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué? ¿Por qué venimos diputados de todo el país locales aquí? Porque precisamente lo que fue el Plan B deja fuera a los congresos locales y con ello además se atenta a la autonomía de nuestros estados. Y nosotros como representantes ciudadanos, que además fuimos elegidos y votados para representar los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía, tenemos clara una cosa, y es que a quien respondemos es a la ciudadanía y a los estados que nos toca precisamente representar. Por eso hoy estamos aquí uniéndonos al esfuerzo que a bien han tenido las cámaras federales presentar, siendo los primeros en presentar precisamente este recurso de inconstitucionalidad y al cual con mucho gusto nos sumamos para dar los elementos que desde el poder local que nosotros encontramos y nos toca representar, vemos necesario incluir. Me gustaría aunar a que el sistema electoral mexicano tiene un fundamento sólido, basado en la autonomía y en las instituciones fuertes. Lo que no delimita en la Constitución le corresponde precisamente a los estados en el ejercicio de nuestra autonomía y también en el ejercicio de nuestro derecho a delimitar, como era en este caso los mecanismos de los procesos y de las estructuras electorales. El Plan B fue
es una imposición y deja fuera a las legislaturas locales y a quienes representamos a toda la ciudadanía y también a los estados. Un atentado a la autonomía y la democracia que como representantes ciudadanos no vamos a permitir. Y desde nuestras trincheras, junto con la bancada del Senado, junto con la bancada de diputados federales, nos sumamos convencidos de que el INE no se toca, el tribunal tampoco, pero la autonomía, las preocupaciones y la democracia en el caso de los estados tampoco. Muchas gracias. Gracias. Es pertinente explicar que nuestro sistema jurídico constitucional, en su artículo 135, habla de un proceso para modificar la Constitución en donde las legislaturas subnacionales, las legislaturas locales son parte. Se requiere, aparte del voto calificado de las cámaras federales, el voto mayoritario de las legislaturas locales. Si ellas son necesarias para la modificación del ámbito constitucional, ¿cómo no serlo en la defensa propia de la Constitución? Y por eso las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano interponen justificadamente la defensa constitucional ampliada en términos de este recurso amicus curiae. Es un recurso pertinente y que refleja la voluntad no solamente para la reforma constitucional, sino para el cuidado de la propia Constitución, como en estas leyes federales que se aprobaron fraudulentamente e inconstitucionalmente se ha pretendido. Celebramos en el Senado de la República, la Casa del Federalismo, que sean las entidades locales, las legisladoras y los legisladores del Movimiento Ciudadano quienes encabecen esta defensa constitucional en el país, porque México no solamente es la federación, sino lo son todas y todos los ciudadanas y ciudadanos que componemos esta gran nación. Felicidades, legisladoras, felicidades, legisladores. Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho una y otra vez, que este plan B solo atenta en contra de la democracia, que carga los dados a favor de quien hoy está en el poder y tiene las mayorías, que es Morena y sus aliados. Somos conscientes de lo que está en juego el próximo año para nuestro país y sabemos de las graves consecuencias que tendría que este plan B termine tomando vida y afectando nuestro proceso electoral. Por eso, desde la tribuna de la Cámara de Diputadas y de Diputados, donde nuestro coordinador, vicecoordinadora y compañeras y compañeros hicieron una gran defensa, dijimos una y otra vez que esta no era el camino para la democracia de nuestro país. Lo hicimos también aquí en el Senado de la República a voz de mis compañeras y compañeros de bancada. Nos opusimos a la aprobación de esta tremenda ocurrencia que, repito, puede amenazar profundamente la democracia de nuestro país por favorecer a quien hoy se encuentra en el poder. La semana pasada tuvimos una muy buena noticia con la Suprema Corte. Parte de este plan B quedó anulado, pero no podemos cantar victoria y necesitamos hacer todo lo que nos toque desde diferentes espacios y trincheras para no permitir que esta segunda parte del plan B pueda lacerar el proceso democrático de nuestro país. Por eso celebramos que el día de hoy nuestras bancadas locales, diputadas y diputados de todo el país, también asuman su responsabilidad para proteger a la democracia y que suscriban este amicus que sin duda va a aportar más elementos en este proceso. México está atravesando un momento sumamente complejo y tenemos que velar porque la voluntad de la gente sea respetada y que las condiciones democráticas estén garantizadas para que efectivamente nos representen las personas que así quieren las mexicanas y los mexicanos sin cargar dados a favor de nadie. Aprovecho este espacio, antes de cederle el uso de la voz a nuestro coordinador de diputados federales, para mandar un mensaje no solo
como senadora, como presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, sino también como mexicana. Que se escuche claro que tenemos que defender a la Suprema Corte. A la Corte se defiende porque la Corte juega un papel fundamental en nuestra democracia. Defender a la Corte es defender a la democracia, es defender a los derechos, es defender a las mexicanas y los mexicanos. Por eso desde nuestros espacios también reprobamos que se amedrente a la Corte y a sus integrantes, a sus ministras y a sus ministros, que se utilicen mañaneras o que se utilicen ruedas de prensa o chats o lo que sea para intentar socavar a un poder que hoy juega un papel fundamental en nuestro país. Estamos a favor de la división de poderes, porque México es un país democrático y su democracia se sienta en 3 poderes y la autonomía entre ellos tiene que cuidarse. No se puede someter ni el legislativo ni el poder judicial a los caprichos de quien gobierna. Muy buenas tardes. Por supuesto que no es una casualidad el circo, la faramalla que acabamos de ver que ha montado el senador Armenta y que está montando también Morena en todos los frentes. No es una casualidad porque la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el enemigo número 1, el enemigo público número 1 del régimen. Es el último bastión de dignidad y de contrapeso que ha sobrevivido a la colonización que se ha hecho desde la presidencia de la República de los otros poderes. Lamentablemente, el presidente ha subordinado al poder legislativo y por eso nosotros anunciamos que la batalla que íbamos a dar junto a la bancada naranja, más de 100 legisladoras y de legisladores de todo el país que conformamos esta bancada naranja que coordina en su dimensión regional la diputada Mónica Magaña de Jalisco, estamos aquí para decirle a la Corte que vamos a seguir documentando las violaciones al procedimiento legislativo de esa y de otras reformas, que vamos a defender el sistema democrático federalista, que no se entendería la transición democrática de México sin las luchas que se gestaron en Chihuahua, en Baja California, en Jalisco, en Nuevo León, que no se entenderían las acciones afirmativas sin la lucha que han dado los movimientos feministas a nivel local, las migrantes y los migrantes en Zacatecas, en Michoacán, en cada uno de los lugares de este país, y que ese sistema electoral y democrático que construimos y que consagramos en el artículo 41 constitucional se construyó desde lo local. Por eso están aquí las diputadas y diputados locales que forman parte del constituyente permanente para decir el plan B agravia a los estados y el plan B va en contra de la Constitución federalista de nuestro sistema democrático electoral. Y por eso estamos aquí también todos juntos, para respaldar el posicionamiento público que la semana pasada hizo Movimiento Ciudadano, encabezado por nuestro coordinador nacional Dante Delgado y nuestra presidenta Verónica Delgadillo, y que ayer a título personal lanzó el senador Dante Delgado de la ministra Norma Piña. Por supuesto que no está sola, por supuesto que esos mensajes que hay que cotejar la veracidad de ellos, si fueran ciertos, no me representan una amenaza ni a un senador ni al Poder Legislativo. Una amenaza al Poder Judicial es lo que está viviendo ahorita en la calle Pino Suárez. Amenazas que incluso han amedrentado la integridad física de los ministros y de las ministras de la Corte. Golpeadores profesionales pagados por el gobierno de la ciudad que tienen tomada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que integran. E invito al senador Armenta que se meta a la página de Facebook de cualquiera de los que estamos aquí presentes y de cualquiera de los opositores al régimen. No tienen ninguna autoridad moral para tirarse al piso Morena cuando su estrategia permanente es de amedrentar a la prensa libre, a los contrapesos de la sociedad civil, a quienes alzan la voz en defensa y a las políticas y los políticos que nos resistimos a perder los avances democráticos conquistados en un siglo de lucha. Es un honor que la bancada naranja a nivel local aquí esté representando a esas más de 100 legisladoras y legisladores que hayan estado presentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sigamos dando la batalla que culminará
con el proceso electoral del 2024, en donde vamos a derrotar a Morena. Diputados, si ustedes nos permiten, les pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Justamente, ya se fue. Justamente estos temas, diputado, ¿cómo va el tema de lo que están trabajando en los estados de este tema de buscar que se deseche el plan B como se hizo en la primera parte justamente por la Suprema Corte? Y este tema que decía al final de las supuestas amenazas a la ministra Norma Piña, ¿usted no vería que son como una cortina de humo que se busca hacer respecto a este tema del plan B y otros que están pendientes en la Suprema? Sí, por supuesto que es una cortina de humo, que hay una competencia interna entre los aspirantes a la gubernatura de Puebla por a ver quién se congracia más con el presidente. Hay una competencia interna de despropósitos en Morena para demostrar subordinación, lealtad a ciegas y conseguir con ello favores de candidaturas. Pero nosotros estamos convencidos de que por el razonamiento que dieron los ministros, algunas y algunos de ustedes, o por lo menos representantes de sus medios, nos acompañaron cuando presentamos el amicus curiae en su primera etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí dijimos que la clave iba a ser procedimiento, proceso legislativo, que había antecedentes, que había jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de por qué las violaciones graves al proceso legislativo eran causal de inconstitucionalidad. Y creo que es lo mismo que se está acreditando aquí. Aunque sea dividido el proceso en el que se aprobaron estos temas, las violaciones al proceso legislativo son las mismas. Se están haciendo valer esas violaciones al procedimiento legislativo como argumento y vemos altamente probable que se declare inconstitucional esta segunda parte del Plan B y que por fin podamos desterrar y darle certeza a la elección presidencial. Gracias. La siguiente pregunta es de Lenin Medina, del canal 66 de Mexicali. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es me parece que para la gente que como que no comprende muy bien qué está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son los representantes del pueblo, y no es que no traigo el signo partidista ni nada, simplemente no comprendo o quisiera que me explicaran que ustedes, que son los representantes de las comunidades, desde la más pequeña a las más grandes, cómo están sometidos hablan de una división de poderes, y cómo es que se someten a 10 personas que están en la Suprema Corte de Justicia para que decida por ustedes. O sea, no entiendo ese proceder. Me gustaría que me explicaran cómo es que se someten a 10 gentes para definir lo que todos ustedes dentro de la Cámara de Diputados y Senadores discuten y sacan y promueven y sacan. ¿Me pudieran explicar eso, por favor? Bueno, justamente no se discutió. Justamente lo que hemos acreditado es que no hubo, ni siquiera se citaron a las comisiones para profundizar sobre esta discusión. Y por supuesto que eso es una falacia. Quienes se someten a un solo hombre, a una sola voluntad, son los empleados del régimen, los legisladores del régimen. Esos ministros y ministras, que no son 10 sino 11, tienen toda la legitimidad constitucional para estar ahí deliberando y además representan a un poder. No son 11 ministros, son a los que vemos deliberar, decidir, votar, pero detrás de ellos hay secretarios de estudio y cuenta, asesores, hay toda una estructura nacional del Poder Judicial en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional y por supuesto que hay desinformación, por supuesto que hay una campaña permanente de desinformación del gobierno, del régimen, alentando este tipo de posicionamientos, pero está muy pronto la posibilidad de desmentirlos. Una de la desinformación tiene que ver con los gastos de los ministros de la Corte, pero les aseguro, y ojalá eso también salga en el video, que ninguno de los ministros de la Corte gasta más que los hijos del presidente, que ninguno de los ministros de la Corte otorga más contratos que los hijos del presidente, que entonces esa exigencia democrática de rendición de cuentas también la debemos de hacer valer
justamente recuperando el tema de nombrar a los comisionados del INAI, que la bancada en el naranja en el Senado ha alzado la voz. Esta es la mejor garantía que podemos tener de mecanismos reales de rendición de cuentas para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo. Y yo quiero abonar aquí también, los procesos se violaron porque una mayoría que hoy está en el poder validó que se violaran esos procesos. Y lo segundo, hay que ser muy conscientes, que ya lo dijo nuestro coordinador de diputados, de esta campaña permanente de desprestigio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendríamos que preguntarnos entonces todas y todos, ¿a qué responde esta campaña? Porque de repente la Suprema Corte es la enemiga número 1 del presidente de la República y de mayoría de Morena. Hay que preguntarnos, ¿a qué responde? ¿A qué responde? A que no se quiere subordinar a los caprichos del gobernante y de la mayoría en turno. Entonces, yo invito a las personas que nos escuchan, a los medios de comunicación, que nos ayuden, sí, a amplificar lo que sucede en la Corte y cuáles son los motivos que están moviendo este desprestigio y ataque permanente desde diferentes tribunas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además su papel es velar por los derechos, la constitucionalidad y cumplir con sus tareas que están conferidas en la Carta Magna. Juan Carlos Parga, de La Voz Ciudadana de la Comarca Lagunera. Muy buenas tardes. Pues nada más decirles con todo respeto, senadores, tenemos problemas muy grandes en el país. Ustedes saben, en la Comarca Lagunera tenemos un proyecto del agua saludable. Hemos venido varias veces con la Comisión de Recursos Hidráulicos porque la gente de la laguna y como medio de comunicación debemos que se actúe bien, sin corrupción, sin mentir, ¿verdad? Y mi pregunta para ustedes, como senadores, que son representantes del pueblo, el problema con el Poder Judicial es que el Plan B quitaba muchos privilegios. Gente que abusaba del presupuesto y del dinero público. Segundo, en la Corte de Justicia, yo tengo 5 días en la Ciudad de México grabando muchos problemas de todo México, como de los maestros que llegaron, que le faltó mucha información a los de Oaxaca, querían hacer una reforma, no sé cómo, a un sistema indígena, y miren lo que pasó ayer, se colapsó y se echó para atrás. El pueblo está cansado, ¿eh? Y yo he visto en la Suprema Corte de Justicia, en 5 días que he ido, que gente que va y firma una hoja, que no sé para qué va a servir, pero ellos van de diferentes partes de México y del país, y ustedes como representantes del pueblo, no de nadie más, sí quieren que se elimine privilegios en diferentes poderes porque es dinero público. Nada más quiero que me contesten esa única pregunta y que nos ayuden en el proyecto del agua saludable en la laguna y que no anden en campaña los políticos, senadores y todo, cuando tenemos los mexicanos problemas. Y como medio de comunicación de la laguna, les pido que se apliquen también en eso, ¿verdad? En el proyecto del agua saludable de la laguna, sin corrupción. Siguen robándose el agua ya, el Grupo Lala y más. Ya estamos cansados los ciudadanos de ver estos pleitos de poderes y que a nosotros nos hagan para un lado, a los ciudadanos. Fíjese que precisamente la reforma del Plan B permitía que los funcionarios públicos hicieran campaña de manera permanente con recurso público. ¿Cómo ve? Precisamente por eso estamos trabajando para echar abajo el Plan B. En la mañanera se dicen muchas cosas del Plan B, muy alejadas de la realidad. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos realmente qué había detrás, que le echemos un ojito. Porque si nos quedamos solo con el discurso que todas las mañanas nos recetan una y otra vez por tantas horas, vamos a quedarnos con una idea equivocada de lo que contenía esa reforma. Y para contestar su pregunta sobre privilegios, le puedo decir que esta bancada, no solo desde hace poco tiempo, yo formé parte de la primera bancada de Movimiento Ciudadano en el 2012 como diputada local y después con mi compañero Jorge Álvarez Maínez y ahora de esta bancada del Senado. Y desde el día 1
Hasta el día de hoy hemos luchado para que se quiten privilegios a la clase política. Y que quede claro, lo que queremos no es una austeridad machista y demagógica como la que hoy tiene el gobierno. Queremos que el dinero, la austeridad significa no que le quitemos el dinero a lo importante, no nada más es quitar privilegios, es que el dinero de las mexicanas y mexicanos se invierta en lo que le importa a la gente, como los temas que atraviesan sus comunidades. Solo le digo, créame, que desde Movimiento Ciudadano tenemos esa causa desde hace mucho tiempo y por lo otro hay mucha desinformación en torno al Plan B. Si me permiten, la última pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, muchísimas gracias, senadora, diputados. Quisiera preguntarles su opinión en relación a esta consulta que pretenden hacer para que se elija de manera directa a los ministros. Ya Germán Martínez calificó eso como una babosada. No sé si también calificarlo como una mamarrachada o cómo, porque al final de cuentas esto nos llevaría a que en un momento dado podrían elegirse a bandas delincuenciales o del crimen organizado y que sean ellos los que estén eligiendo o interviniendo para elegir a los ministros. Su opinión sobre esto y también ¿qué llamado harían para que no estén presionando tanto la Corte y que desaparezcan ya esos plantones que de alguna manera pues, no dejan laborar a los ministros? Por favor. Sí. Sobre este segundo tema, pues nosotros decimos no es algo espontáneo, tenemos información que hemos presentado que acredita que el gobierno de la Ciudad de México, particularmente el secretario de Gobierno Martí Batres, ha estado permanentemente operando ese plantón amenazante que amedrenta la integridad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el tema de la elección popular de los ministros de la Corte, tendríamos que conocer la iniciativa, pero nosotros hemos sido muy claros. En este momento no es el momento de discutir reformas que van encaminadas a destruir, a debilitar la separación de poderes y la división de poderes. Nuestra negativa a discutir una reforma electoral en estos momentos tiene que ver con un asunto de certeza electoral. El proceso electoral está por iniciar, a unas semanas de iniciar. No es el momento, también por el tipo de prioridades que se señalaban, por ejemplo, de La Laguna, de centrarnos en una reforma de esa naturaleza, ni es el momento de modificar el sistema de elección de los ministros de la Corte. Algo que no dice el presidente de la República es que él es el presidente que más ministros de la Corte ha propuesto y que además casi siempre ha tenido el voto de confianza. Pero es increíble que ni siquiera el candidato de su propio partido quieran que se elija por voto democrático, pero todo lo que a él no le conviene si quiere que sea por voto democrático. A Sheinbaum él la va a elegir por dedazo, ya la eligió, y quiere que a los demás, a los ministros de la Corte, ponerlos en un supuesto proceso electoral que sabemos cómo fue esa consulta, que sabemos, por ejemplo, que en la consulta de revocación de mandato votaron muertos, que hicieron los mismos fraudes electorales que siempre hacía el PRI, que para eso querían el Plan B, para eso querían debilitar al INE, que haya menos presencia, menos vigilancia electoral. Sabemos cómo han venido operando también, convirtiendo los derechos que la bancada naranja votó a favor en el artículo 4 constitucional, los programas sociales, desviándolos con un alto sentido electoral. Por eso es una reforma que en este momento no podemos acompañar, que nosotros hemos tenido siempre respeto a los mecanismos de democracia participativa, pero que no podemos perder de vista que en este momento tiene un objetivo: debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, y si quieren consultas y elecciones populares, que pongan la candidatura de Morena a consulta, que le volteen a ver los reclamos de Marcelo Ebrard, que no estén agrediendo a la Corte con lo que ni siquiera aplican en su propia casa. Pues no nada más es atentatoria contra la Suprema Corte, sino contra toda la República, por lo que podría resultar de esto. Sí, porque han cada vez más abierto las puertas de los procesos electorales a la participación del crimen organizado, que es un legado difícil de aceptar y que no podemos normalizar en México, que el crimen organizado tenga territorios controlados y que defina elecciones como lo hizo en Tamaulipas, como lo hizo en Michoacán, como lo hizo en Nayarit. No podemos permitir que eso siga sucediendo en el país. Por último, si me lo permiten, ¿cómo va el trabajo que están ustedes haciendo para que se consolide la Ley 3 de 3 y que de alguna manera pues, sea benéfica ya para todo el país?
Con mucho gusto. De hecho, es uno de los mayores compromisos que desde cada uno de los estados en donde estamos trabajando, las y los diputados de Movimiento Ciudadano, pues estamos presentes, todos y todas estamos presionando para que precisamente la minuta se vote. Nos dan la buena noticia de que en varios de los... que en varios de los estados ya se están aprobando. Mañana parece que en Jalisco queda, por aquí nos comentaban que ayer en Morelos también quedó aprobada y bueno, es uno de los mayores compromisos. La mayoría de quienes integramos las bancadas locales en el país de forma local somos mujeres, entonces en congruencia con ello, pues lo decimos fuerte y claro, ningún agresor, ningún deudor alimenticio puede ser candidato ni funcionario y ahí estaremos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Sandy, ¿dónde está?